Amén. Y dice la Escritura, mis hermanos, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Amén. Vamos a entonar una alabanza más, mis hermanos, una alabanza más a nuestro Dios.
Amén. Amada iglesia, vamos a poner en las manos de nuestro Dios a su siervo, nuestro hermano ministro Rubén Mauriño, quien será el expositor de la palabra de nuestro Dios. Le pido a nuestro hermano José Rodríguez que sea él quien nos lleve en esta oración. Amado Dios, que habitas en la inmensidad de los cielos, santificado es tu nombre, eterno Padre. Te agradecemos, mi Dios, por todas tus bendiciones recibidas de tu mano, Señor eterno. En este momento, mi Padre eterno, te queremos poner en tus manos, Señor. Señor bendito, la vida de nuestro hermano Rubén Mauriño. Que eterno Padre, sé tú con él, eterno Dios, en todo momento. Bendice su ministerio, bendice su familia, bendice su trabajo. Bendice, mi Padre, todo lo que le haga. Y a nosotros, mi Padre, te agradecemos por bendecirnos con siervos como él. Eterno Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro conocimiento para poder recibir lo que viene de ti. Eterno Señor, gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite tener esta oportunidad de tener el día de hoy aquí a nuestro hermano ministro Rubén Mauriño, quien será el expositor de su palabra. Damos gracias a nuestro Dios. Estamos realmente bendecidos por su presencia. Así que adelante, hermano ministro. Gracias a nuestro hermano, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este día de sábado para poder platicar acerca de la palabra de nuestro Dios. Agradezco a nuestros hermanos que están en esta transmisión, mis hermano Seúl, nuestro hermano Jorge, y a todos los que ustedes están también llevando a cabo esta forma de llevar los servicios delante de nuestro Dios. Les agradezco de verdad que lo hagan y qué bueno que podamos compartir la palabra de nuestro Creador a través de estos medios. Hoy quisiera platicar con ustedes acerca de uno de los temas que parece común porque lo hemos escuchado en varias ocasiones. Sin embargo, quisiera darle un enfoque práctico, una manera en la cual nosotros podamos acercarnos delante de nuestro Dios de una manera como lo hacemos habitualmente y de la forma en la que podemos nosotros aprender en el día con día para poder reaccionar bien y acercarnos delante de nuestro Dios. Así que entonces vamos a iniciar con una definición bíblica. En la Escritura es extensa en muchas cosas y una de ellas tiene una definición acerca de lo que significa un elemento indispensable para la vida del cristiano. Esta definición bíblica se encuentra en Hebreos capítulo número 1. La hemos escuchado, pero quisiéramos que en este día de sábado la pudiéramos transformar de una definición escrita a una situación de poderla comprender en la vida práctica. ¿Cómo hago para que estos versículos los pueda yo llevar a cabo? ¿Cómo puedo hacer para que esto sea un modelo de vida personal? Una forma en la que yo me pueda sentir identificado con Dios. Y entonces el autor de la epístola a los Hebreos define de una manera precisa este elemento. Escrito dice así, Hebreos capítulo número 11, dice en el versículo número 1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Así que entonces, este versículo nos da la oportunidad de saber de forma precisa, de forma clara, qué cosa es la fe. Esto está escrito y decimos, bueno, si alguien me preguntara qué cosa es la fe, tengo que responderlo así. La fe es como una sustancia. Significa que es una sustancia metafísica. Primer punto importante. No es algo que yo pueda tocar, no es una sustancia física, no es algo que pueda oler, sino es una sustancia metafísica. Y esa sustancia metafísica entonces tiene un lugar también en nuestro ser de una forma metafísica, porque nosotros también tenemos cuestiones de este estilo. Nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros pensamientos también son algo que no podemos oler ni tocar, ni solo podemos sentirlos. Y en ese mismo contexto, entonces tenemos la sustancia de las cosas que se esperan. Quiere decir entonces que es una sustancia que entra en nuestros pensamientos, es una forma de entender lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo para que yo tenga una esperanza. Y entonces saber que las cosas que se esperan se vuelven una esperanza. Y esa esperanza es la demostración de las cosas que no podemos ver.
Así que entonces, si son cosas que no puedo ver, pero puedo saber que son ciertas, la fe me da este elemento para poderlo comprender y de esa manera analizar. Eso significa que la fe es tener la certeza que sucederá lo que cada uno de nosotros cree y espera. Lo esperamos porque así pensamos que va a suceder y la fe nos ayuda para que eso sea real. La fe mira entonces hacia el futuro con una absoluta convicción. Nos da la oportunidad de tener una esperanza que se vuelve certeza y se vive con ella. Y lo que hoy queremos aprender es de que no solo se vive, sino que se muere con ella. Es poseerla como algo indispensable, indiscutible, algo que nos va a fortalecer nuestra vida práctica y nos da la dicha de poder decir, de verdaderamente tengo esto. Pero la pregunta interesante para cada uno de ustedes es la siguiente. ¿Cómo sé que tengo fe? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, hermano, ¿tienes fe? Pues muchos me van a decir, sí, tengo fe. Pero la pregunta difícil es, ¿y cómo sé que tengo fe? ¿Cómo sé que puedo yo demostrarme que tengo fe y sobre todo decirle a Dios que la tengo? Eso es algo verdaderamente difícil, ¿no? ¿Cómo puedo saber verdaderamente que tengo una esperanza, que esa sustancia está en mí, que demuestra las cosas que no se ven? ¿Cómo voy a hacer para que esto funcione correctamente? Entonces, la plática de hoy se va a referir a eso. No a responderle a los demás con un texto escrito, que nos ayuda mucho, por supuesto, sino cómo respondernos para medir y verificar y acrecentar la fe que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos. Para esto, voy a poner algunos ejemplos que deben ser prácticos. Y voy a leer con ustedes Marcos, capítulo número 2. Esta historia nos va a ayudar a lo siguiente, para llevarlo a la forma habitual, a la forma en la cual nosotros llevamos las cosas y lo hacemos de una manera que nos pueda hacer que lo que nosotros sentimos siempre está así. Vamos a verlo entonces en Marcos, capítulo número 2. Nos dice la palabra de nuestro Creador de la siguiente manera. Este Evangelio de Marcos 2, versículo número 1, nos va a decir así. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días. Hizo yo que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué maravilla de historia, hermanos, porque estos hombres hacen de la fe algo práctico, algo sustancial, pero que se vuelve algo que ya puede sentirse, que ya puede vivirse, que ya puede experimentarse. ¿Y por qué lo digo? Porque la fe genuina es algo que vence las objeciones de la razón, de los sentidos, de la lógica, de la oposición, de cualquier situación que nos estorbe. Quiere decir entonces que cuando una persona tiene fe, puede lograr obstáculos, vencerlos, puede superarlos. Esa es la forma en la que uno se da cuenta si tiene o no tiene fe, cuando uno es capaz de vencer los obstáculos. Y cuando vemos esta historia, entonces nos damos cuenta de lo importante que es vencer los obstáculos que nos ayudan a seguir adelante. ¿Cuáles son los que ustedes ven aquí? Les pregunto, hermanos. Los primeros es, estos hombres que estaban aquí creen en Jesús. Primer obstáculo, siendo hombres judíos y que la mayor parte de los judíos no creen en Jesús. Primer obstáculo es, ¿cómo le digo a los demás que creo diferente? ¿Cómo le digo a otro que yo tengo una forma de pensar distinta? Entonces el primer punto es, ¿qué le respondes tú a las personas que te preguntan en tu trabajo, tu familia? ¿Por qué no comes puerco? ¿Por qué los sábados no quieres trabajar? Si nosotros respondemos es que, pues la verdad es que me hace mal comer la carne de puerco o soy alérgico o cualquier otra circunstancia, entonces nuestra vida está demostrando que nos falta fe, que no tenemos
la manera de pasar un obstáculo y de decirlo con certeza lo que somos. En ocasiones, a nuestra misma familia no queremos decirlo abiertamente, y entonces esto es algo que necesitamos aprender. Pueden ser los obstáculos. ¿Cuál es la primera parte que vemos aquí? Unos judíos venciendo el obstáculo de su misma forma de creer y que se quitan de esa y ahora aceptan a Jesús. Ese es el primer paso importante. El segundo que veo, que es algo digno de hablar, es que ellos llevan a un amigo. ¿Qué manera más importante de decir que tengo fe cuando soy capaz de ayudar a alguien a quien estimo, a quien amo? Y estos hombres entonces lo que ellos hacen es dominan una fe veraz y entonces les ayuda a que pues con todo lo que ellos hacen, estos amigos, es innegable entonces la fe que tienen ellos. ¿Por qué? Porque están convencidos de que Jesús puede sanar al paralítico y no van a regresar a su casa hasta que puedan verlo en una condición diferente. Esto es una iniciativa de cuánto aprecian a su amigo y cuánto creen en Jesús. Entonces ellos se unen a su amigo delante de Jesús con la seguridad de que Él va a sanarle. Este es algo muy importante de mencionarlo. Por eso dice el versículo que leíamos. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Imaginen entonces esta imagen. Imaginen esta historia. Está Jesús predicando en una casa. Hay mucha gente, porque la Biblia dice que hay un gentío, tanta gente que no puede ni siquiera entrar. Están fuera de la casa escuchando al maestro. Estos llegan con un paralítico. Qué agradable es ver a una persona, a unos amigos que puedan tener la intención de decir, te vamos a llevar con Jesús para que te sanes. Oye, no tengo gripe, no tengo una situación fácil de componer. No, imagínense entonces la calidad de fe que dijeron, tú eres paralítico, no puedes caminar. Algo que incluso en nuestros tiempos, con toda la ciencia que existe, es algo que no se puede hacer. No es fácil poder sanar a un paralítico, a menos que en nuestros tiempos se le ponga una prótesis. Y eso no hace Jesús. Ellos esperaban otra cosa, una situación muy diferente. Entonces dice la Escritura algo muy importante. Ellos van con una convicción. Lo suben a su camastro, lo llevan entre 4 y lo llevan ante Jesús. Eso es algo digno de decir, de hablar de un buen amigo, de alguien que tiene esta intención de ayudar a su amigo. Pero también la fe en Jesús, de decir, te vamos a llevar porque te va a sanar. ¿Cómo se sentirían, hermanos, ustedes, por el otro punto, si fueran el paralítico? Tener amigos como estos. Hermanos, la fe se contagia. Si los amigos tienen fe, por supuesto que el paralítico también la tiene. Y entonces dice, sí, vamos a que Dios nos dé la oportunidad a través de su Hijo, de Jesús, de que nos sane, de que me sane. Y ahí se ve la fe práctica, hermanos, de cada uno de ellos. Una razón que deja a un lado la lógica, que deja a un lado los sentidos, que deja a un lado el decir, ¿cómo es posible que lo va a sanar? Está paralítico. Y sin embargo lo llevan. Muy importante. Algo adicional que quiero mencionarles es que cuando llegan, no pueden entrar. Obstáculo. Alguno otro o algunos otros podrían decir, pues amigo, lo intentamos y pues vamos a regresarnos. ¿Cuántas veces hemos hecho esto con un amigo? Que le hemos querido ayudar, que toca nuestra puerta o que nos pide alguna situación y le decimos, amigo, ya intenté ayudarte, pero de verdad no pude. Y esos amigos, con la fe que tienen, no se dan por vencidos. ¿Qué cosa se les ocurre? ¡Qué maravilla de historia! Dice la historia bíblica. Y como no podían llegar, versículo 4, a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Nuevamente imaginemos esta situación. Llegan cargando al paralítico, lo ven el gentío, ven que ahí está Jesús verdaderamente, pero no pueden pasar, ni la gente les va a dar paso. Así que entonces, ¿qué se les ocurre? Pues por el techo. Imaginen entonces la historia, el momento. Suben, tienen que ingeniárselas para subir, después de eso quitar el techo, y después de quitar el techo,
Entonces, de alguna manera, ir bajando poco a poco, conseguir algunas cuerdas para bajar al paralítico y entonces ponérselo enfrente de Jesús. Eso se llama fe, y es una fe práctica, es una fe entonces de decisiones, es una fe que domina al creyente. Aunque las voces de familiares y de amigos nos digan una cosa diferente, un hombre que tiene fe, unos amigos que tienen fe, un paralítico que tiene esperanza, entonces buscan la manera. Es a través de esta clase de fe que nos mantenemos enfocados y que logramos entonces estar conscientes de lo que significa creer en Dios. Antes de continuar con la historia, el versículo 5, quiero entonces preguntarles, Marcos capítulo 2, quiero entonces preguntarles, ¿tenemos una fe como esta? Cuando un obstáculo se pone enfrente de nosotros, ¿buscamos a toda costa eliminarlo? Si la respuesta es sí, sigamos adelante, hermanos. Qué gusto que tengamos una fe así. Si la respuesta es no, no siempre, entonces es una manera de medir nuestra fe. Nos falta todavía hacer algo más. Y entonces estas pláticas, estas predicaciones y estas historias bíblicas nos ayudan precisamente para incrementar nuestra fe y para entonces darnos cuenta de lo que nos falta. Y dice la Escritura, mira, no te preocupes, mientras hay vida hay esperanza. Lo malo es que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, y menos con esta pandemia. Así que entonces es importante ponernos ya a trabajar, a que los obstáculos no nos detengan, a que podamos nosotros afianzar nuestra fe y ser como estos amigos. Ni siquiera era para ellos, era para su amigo paralítico. Así que entonces, este conjunto de circunstancias nos hace comprender de una manera práctica qué es la fe. Versículo 5. Y viendo Jesús la fe de ellos, miren, por eso dice la Biblia. Qué maravilla de escritura, por eso siempre me sorprende la Biblia. No habla de la fe del paralítico, no habla solamente de la fe de uno, sino habla del conjunto. Y entonces dice la Escritura, y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de sanarlo, entonces, esta parte de la Biblia dice algo muy importante. Primero, que Jesús reconoce que estos hombres tienen fe. Esto es maravilloso. Imagínense que el Hijo de Dios te reconozca a ti, hermano, a ti, hermana, y te diga, qué maravillosa fe tienes. Yo me sentiría afortunado, hermano. Me sentiría bendecido, me sentiría de verdad algo que inundaría mi ser de la alegría que el Hijo de Dios me dijera estas palabras. Y lo siguiente, se voltea al paralítico y le dice, antes de sanarlo, le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, esta forma de encontrar esta respuesta es la que nos hace. Este acto atrevido de fe impactó a Jesús de tal manera que al ver la fe de ellos lo que hace es fortalecer primero al paralítico. Antes de sanarlo, lo fortalece y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta manera de hablar de Jesús, esta declaración de Jesús, obviamente fue censurada. Fue censurada por quienes creen, pues por los que no tienen la misma fe de nosotros. Más obstáculos. Fue entonces censurada por los escribas, los fariseos, los escribas de la ley, los maestros, que habían venido para ver cómo Jesús hablaba, porque estaban vigilándolo en todo momento y entonces trataban de decir, ¿y ahora Jesús qué? ¿Por qué dice esto? Y le preguntan, a ver Jesús, ¿con qué autoridad, de qué manera vas a perdonar pecados? Y entonces la palabra de nuestro Dios nos hace una invitación a poder comprender que la vida tiene obstáculos, hermanos. No hay forma de no tenerlos, pero que día a día es la manera de que nosotros de manera práctica podamos mostrar la fe que tenemos. Miren la historia bíblica, voy a seguir leyendo. Versículo número 6. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Miren, toda esta imagen, hermanos, es como si pudiéramos nosotros tener la oportunidad de ver paso a paso lo que va ocurriendo.
Los fariseos, ante tanta gente, se nota que llegaron temprano. ¿Por qué lo pensamos así? Estaban sentados y estaban enfrente viendo y escuchando a Jesús. Los demás parados, porque había mucha gente parada. Y los fariseos, los escribas aquí, estaban entonces sentados, viendo lo que ocurría. ¿Qué más dice la Escritura? Los cuales no lo dijeron, obviamente, como muchos de las personas que están en contra de nosotros. Lo piensan, no lo dicen. Pensando en sus corazones, ¿por qué habla este así? Y luego dice la Escritura, blasfemias dice. Entre ellos pensaban de esta manera. Es una blasfemia. ¿Cómo es posible que pueda pensar de que va a perdonar pecados? ¿Quién puede hacerlo sino solamente Dios? Así que entonces un obstáculo más. Y dice el siguiente versículo, número 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Versículo 8 y 9 que leíamos es un confrontamiento de fe. Otro elemento y otra persona que tiene una fe digna de hablar de ella y que nos sirve como ejemplo. Y él mismo dijo, miren, sigan mis pasos. Esto es la manera de hacer la vida. Es precisamente el Hijo de Dios. Él, sin insultarles, sino con autoridad, le dicen, a ver, quiero decirles lo que ustedes están pensando. ¿Qué clase de autoridad tiene Jesús? ¿Qué clase de manera de decirles, estoy conociendo lo que ustedes están pensando? Sé lo que ustedes están pensando, lo que tienen dentro de sus corazones. Esta es primero una muestra de autoridad, una muestra de poder, una muestra de decir, esto es lo que sé de ustedes. Imagínense entonces el escriba ante esta primeras palabras de Jesús, verse descubiertos. ¿Qué sentirían de otro punto si nosotros fuéramos los escribas, sin fe, criticando todo, diciendo, no, ¿cómo es posible que pueda ser capaz de hacer esto? Yo no creo en Jesús, hay tantos Jesús que existen, tantas doctrinas. Y entonces se acerca el Hijo de Dios y le dice, ¿por qué piensan esto en tu corazón? ¿Tú piensas que es más fácil decir tus pecados son perdonados? Miren nada más qué impacto. Y aquí tenemos entonces la otra clase de personas, y que ojalá no seamos nosotros. Los que critican, los que dicen, mira qué mal predica, los que dicen, qué canto tan desagradable, ¿por qué no puede cantar mejor? Mira, qué transmisión, está fallando todo el tiempo. Los que estamos criticando todo el tiempo las cosas que se hacen. Así eran los escribas. Y entonces, en lugar de manifestar de manera cotidiana, de manera habitual, la fe que se tenían, ellos negaban la fe. Y lo que hacían era criticar, obstaculizar, hablar mal, pensar mal. Y entonces la primera autoridad que tiene Jesús es decirles, yo sé lo que están pensando. ¡Qué impacto! Aquí, por el otro lado, a mí no me gustaría que llegara el Hijo de Dios y me dijera, ya sé lo que estás pensando, que tú no estás bien cierto de esta palabra, que tienes dudas y tus dudas no te hacen creer firmemente en esto, que vienes el sábado, pero los otros días de la semana te olvidas que eres hijo de Dios, o que el mismo sábado prendes tu televisión, termina el culto y escuchas radio, estás todo el tiempo en el celular, y viene un mensaje y ya estás ahí con la ansia de poder ver a ver qué cosa es lo que dice el mensaje y contestarlo. Y entonces nos falta esa fe que necesitamos. No queremos estar en este lado. Y dice la Escritura, vamos a seguir leyendo. Nuevamente el 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, y dice la Escritura entre paréntesis, se dirige al paralítico. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Muy bien, hermanos, qué palabras del Hijo de Dios. Dice el versículo que entonces primero se dirige a los escribas y les dice, ¿ustedes creen
que es más fácil decir levántate y anda que perdonar los pecados? Es más difícil perdonar un pecado. Eso es lo que quería decirles. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Jesús les dice a los escribas, miren, para que ustedes se den cuenta, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de hacer esto, de perdonar pecados, aprovechen esta oportunidad. Y entonces regresa al paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Qué seguridad! Aquí entonces tenemos una situación. Todos expectantes. El gentío, los escribas, los amigos del paralítico, el paralítico, unos instantes antes de que se parara. En este momento que menciona Jesús, ¿qué va a ocurrir? Y es ahí donde entonces la fe tiene un valor indispensable. Si lo digo, si lo hablo, es porque tengo fe. Si yo digo que creo en la iglesia, que soy cristiano, que soy hijo de Dios, necesito entonces que mis palabras valgan. Porque si no lo digo solo por decir, no tiene autoridad. Y Jesús lo dice. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiese levantado el paralítico? ¿Qué hubiese pasado entre la mente del gentío, de las personas, de los escribas? Hubieran dicho, este hombre es un impostor. ¿Qué hubieran pensado los amigos que tenían tanta fe de llevarlo y que al principio los recibió y les dijo, qué maravilla de fe tienen ustedes, si no se hubiese levantado el paralítico? Sin embargo, la fe es capaz de hacer lo imposible, como lo hemos dicho. Mueve montañas, hace cosas maravillosas. ¿Saben qué hace? Transforma la vida de ustedes. Mi vida, la vida de ustedes, la vida de los que nos escuchan. Eso es lo más maravilloso que hace un acto de fe. Vean lo que dice la Escritura. Versículo número 11. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, dice la Escritura, él se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. Esto es fe, esto es creer, eso es una maravilla, hermanos, porque este hecho y este acto de fe comienza desde que está la historia bíblica del capítulo 2 de Marcos, desde que los amigos tienen la idea de poder ir para poder entonces tener la oportunidad de acercarse delante del Hijo de Dios. Primer punto. Segundo punto muy importante que nos va a ayudar a conocer las cosas de nuestro Dios es con el paralítico que está de acuerdo en que pueda acercarse a Jesús. Ahí comienza la historia. Se ratifica la fe en el hecho de que cuando llegan hay muchísima gente y no pueden entrar. Y el obstáculo no los detiene. Pasan por el techo, lo abren, descomponen la casa. ¿Qué significa eso? Después de aquí tienen que volver, tienen que regresar y componer el techo, y si no, pagarlo. No les importó esto. Y entonces destruyen el techo, bajan al paralítico, Jesús se maravilla, y vemos entonces algo que se muestra en la fe del Hijo de Dios. Miren cómo se hace esto. Y de una manera portentosa y maravillosa nos da la oportunidad entonces de mostrarse de esta forma. ¿Qué es lo que ocurre? Se levanta, toma su lecho, sale caminando entonces delante de todos, de tal manera que todos se asombran y glorifican a Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús con el milagro? Fortalece la fe de los espectadores, de los que están ahí, de los que están presenciando este evento, de los que estaban viendo este acontecimiento. Quiere decir entonces que la fe se vuelve algo integral, es algo que se contagia, es algo que es un contagio bueno, es una manera de compartirlo con los demás. Y entonces todos los que estaban ahí dijeron, nunca habíamos visto algo como esto. Un paralítico con sus piernas destrozadas que no podía caminar, poderlo hacer.
Incluso, hermanos, si esto sucedía en nuestros tiempos, por supuesto que fortalecería nuestra fe. Sin embargo, dice la Escritura, ustedes tienen la Biblia. Está escrita para que crean. Y las historias que están puestas en las Escrituras están puestas para eso. Todavía se hicieron muchísimas cosas más, pero las que están escritas son para que nosotros podamos creer. Así que, hermanos, esta forma de tener este acontecimiento nos hace decir delante de todos nosotros que todos tenemos obstáculos, ciertamente. Todos tenemos luchas, dificultades, cosas que no hemos resuelto. En esa historia bíblica hemos aprendido que existen más alternativas, que no solamente las que creemos, que aún no hemos hecho todo lo posible para solucionarlas. Así que, hermano, mi hermana, si te falta fe, si el capítulo 11 de Hebreos no fue suficiente para medir la fe que tienes, esta historia sí. Y entonces lo que podemos decir es, ¿cuánto me falta? Y entonces todavía tenemos oportunidad de luchar por fortificar nuestra fe, de que no nos desvanezca lo que acontece, de que cuando un hermano muere podamos tener certeza en Dios de que lo va a llevar al reino, que es su voluntad, que no es en este momento, pero que cuando Cristo venga va a estar ahí y queremos que eso se cumpla. Y que si tenemos un hermano enfermo, poderle pedir a Dios que lo sane. Y si lo sana, qué maravilla. Y si no lo sana, saber que va a estar en el reino. Y si las cosas se nos ocurren, hermanos, poder tener, esos son los momentos en los cuales mostrar la fe que tenemos. Mostrar la fe en la familia, de ayudarnos, de sentirnos contentos, de sentirnos alegres en el día, que cuando nos sentimos bien de salud podamos contagiarle a los demás la alegría que sentimos, que cuando sentimos algún dolor, el otro pueda orar por nosotros, como estos amigos, que si alguien se siente enfermo, decir, mira, yo voy a orar contigo y voy a ayudar a fortalecer tu fe, te voy a llevar ante el Hijo de Dios, te voy a llevar ante Dios, hasta el Creador, vamos a hacer oración juntos y vamos a pedir que el Hijo de Dios interceda por nosotros. Esto es tener fe, hermanos, así como vimos en esta historia. Podemos saber entonces que aprendemos que la fe no es una definición, la fe es acción, es lo que nos mueve a fortalecernos para superar cualquier obstáculo. Dios, entonces, cuando ve algo así, honra nuestra fe y nos responde. Aun cuando las circunstancias, la razón, los obstáculos, los sentidos nos digan una cosa, Dios nos da la respuesta cuando nos enfocamos en buscar las mejores soluciones. Los 4 amigos, como vimos en esta historia, no desistieron, no se dieron por vencidos, no se rindieron. Aunque la lógica les decía una cosa, que regresaran a su casa, ellos no lo hicieron así. Tampoco lo debemos hacer nosotros, porque estamos seguros de que la fe es lo que va a suceder y tenemos certeza de que eso va a pasar. Así que entonces, la fe hace la diferencia, algo muy importante. La fe hace nuestra diferencia. Vamos a ver esta historia. Capítulo 5 de Marcos, capítulo número 36. Nos dice así la palabra de nuestro Dios. Capítulo 5, versículo número 36. Dice así. Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Estas palabras de Jesús las voy a releer. Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Así que entonces yo quisiera compartir con ustedes estas palabras, que esta historia nos llega a este punto. No temas, cree solamente. Y lo vamos a hacer a través de una historia maravillosa que está puesta aquí en el capítulo 5 de Marcos desde el versículo número 21 y que nos va a decir lo siguiente. Vamos a narrarla. Dice así. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía y estaba junto a la mar. Y vino a uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo. Así que entonces el 36, que era un príncipe de la sinagoga, y que Jesús le dijo, no temas, cree solamente, era Jairo. Y vamos a ver entonces, versículo 22. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Qué maravilla de versículo. Voy a seguir leyendo.
y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él y le seguían gran compañía y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y la multitud, y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver la que le había, a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y hablando aún, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Versículo 36. Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué les parece esta magnífica historia? ¿Qué les parece esta situación? Esta manera de poder, hermanos, comprender lo que es la fe. Una fe maravillosa, una fe que se contagia, una fe que me gustaría que ustedes la tuvieran, que yo la tuviera. Esta es la fe que necesitamos, hermanos. Esta maravillosa historia nos habla primero nuevamente de un judío, Jairo, principal, príncipe de los judíos, un hombre que tenía autoridad, estaba en la sinagoga y que tiene que renunciar y decir, esto me va a ayudar, la fe en Jesús es más grande que lo que yo he aprendido. Primer paso importante de fe, lo que un ser humano debe de hacer, quitarse las cosas para poder creer en Jesús. Los obstáculos, ser judío y decir, no, es que él no es el maestro, es que no puede ser él, es que nosotros esperamos a otro Mesías, es que Isaías habla de otro y no de él. Y entonces confundir la Biblia y no creer en Jesús. Lo primero que tiene que hacer Jairo es desprenderse de todos los prejuicios, de todas las palabras, de todas las situaciones y hacer un acto de fe. ¿Cuál es ese? Creer en Jesús. Siendo él alguien de autoridad. Imagínense entonces, el decir ante todos creo en Jesús es como confrontar a los escribas, a los fariseos, a los hombres de aquellos tiempos, a los sacerdotes. Y entonces confrontar su creencia. Ese es el primer hecho valioso de todo ser humano, decir lo que somos, no importa los obstáculos. Y ante esta maravillosa historia, él llega y se pone de rodillas delante de Jesús y le dice, mi hija está a la muerte, le rogaba mucho y se pone de rodillas a sus pies. Vemos entonces esta escena, otra vez les pido que la imaginen. Está Jesús, otra vez mucha gente detrás de él. Llega este hombre Jairo, lo reconocen incluso por la forma de vestirse, que es un príncipe de la sinagoga, de rodillas delante del Hijo de Dios, rogándole. Imaginen esta historia entonces. Esto es fe. Y cuando se acerca a él, entonces dice, mi hija está a la muerte. Ven y pondrá las manos sobre ella para que sea salva y va a vivir. Entonces, toda esta situación le acontece, Jesús lo escucha, Jairo está en la expectativa, espera una respuesta. Y hermanos, en este momento, otro acto de fe. Algo que hace una persona que es capaz de sentir la presencia de Dios. Algo que usted y yo, hermano, y usted y yo, hermana, tenemos que hacer. Muchas veces queremos confiar en los médicos cuando tenemos una enfermedad. Y es bueno ir al médico, no queremos decir que no. Pero nunca podemos pensar que la sanidad la tenemos solamente del médico, de la medicina, de los avances tecnológicos. Realmente la salud la tenemos de Dios. Y siempre que voy a tomar un alimento debo de pensar que es de Dios la sanidad.
y que cuando ya me mejore, no se me olvide que debo agradecer a Dios, porque muchos piden cuando están enfermos, pero es un acto de fe el hacerlo incluso cuando estoy ya sanado y ya me siento mejor. Así que entonces aquí vemos algo. Esta mujer tenía 38 años enferma, tenía un flujo de sangre que no paraba y había gastado todo su dinero lo había gastado en médicos, en uno, en otro, como hacemos nosotros. Oye, ya fui con este médico y escucho una recomendación. Oye, pero ya fuiste a ver a aquel, Abel me hizo muy bien. Ah, sí, ¿dónde está? Pues en tal lugar y vamos. No es malo ir al médico, quiero que quede muy claro. Lo importante es reconocer que la sanidad viene de Dios y que el médico es un instrumento de nuestra fe. ¿Qué hizo esta mujer? Dijo, como hay tantas personas, tan solo en su pensamiento es, tan solo, ni siquiera necesito que hablarle al Hijo de Dios, tan solo con que toque, roce el borde de su vestido, con eso voy a ser salva. Y no es porque su vestido fuese mágico, no es porque su vestido fuera como muchos creen, hermanos, que hay objetos que dan sanidad o amuletos. No, hermanos, no es así. No es así como para poder conservar los vestidos del Hijo de Dios. No se trata de eso. Se trata de la fe de la persona. Se trata de la fe de la persona. Cuando la mujer tocó, dice incluso un canto, tocó y sanó. Y hermanos, qué maravilla. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que esta mujer cuando lo tocó sintió en su cuerpo la maravilla de la fe y se sintió sana. Jesús mismo sintió como, no del vestido, sino de su cuerpo salió una virtud que sanó a alguien. Y entonces pregunta, ¿quién me tocó? Y los mismos discípulos le decían, ¿cómo que quién te tocó, Jesús? Si la multitud te aprieta, te tocan todo el tiempo, ¿cómo puedes decir que alguien te tocó? Y él sabía que había pasado algo. Ya como si ya leímos la historia, ella confiesa toda la verdad. Y entonces Jesús le contesta, tu fe te ha hecho salva. No mi vestido, no el borde, no, tu fe te ha hecho salvo. Te ha hecho salva. Hermanos, la fe del día con día nos hace salvos. Nos va a hacer salvos. Creamos en Dios. Creamos firmemente. Creamos sin temor. Porque luego se voltea a Jesús y dice, tengo un asunto pendiente. Jairo, no temas, cree solamente. Eso es lo que nos pide el Hijo de Dios. Dice el versículo 37. Y no se permitió que alguno viniese tras de él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, Mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dice, Talita Kumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Fíjense entonces, hermanos, qué parte de historia tan importante. Esto es fe. La gente se burlaba, decían, ¿cómo es posible de esto? Jesús hace a todos a un lado, le dice estas palabras, se levanta la muchacha. Qué maravilla para los padres, hermanos. Que podamos saber que si una persona muere creyendo en Cristo, podamos creer como Él mismo nos dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creámoslo, hermanos. Busquemos que nuestra vida sea así. Esta muchacha de 12 años se levanta. Qué maravilla para sus padres. Ya pensarla muerta y el príncipe de la sinagoga, Jairo, su esposa, poder ver a su hija de esta corta edad nuevamente con vida. Esto es fe. No confundirnos, no desesperarnos, porque incluso le habían dicho los amigos, los cercanos a Jairo, ¿para qué fatigas más al maestro? Y sin embargo Jesús se regresa con él y le dijo, a ver, no temas, cree solamente. Así que hermanos, ¿cómo podemos demostrar nosotros nuestra confianza cuando ya hay no más remedio? ¿Cómo lo podemos hacer?
Eso se llama un reto de fe. Eso se llama creer en nuestro Dios, creer en su Hijo. Convertir la esperanza en certeza, en convicción, en algo seguro. Jairo oía, sabía de la desesperación. Tenía malas noticias porque le dijeron que su hija estaba muerta. Escuchó las malas noticias que le llegaban, pero también escuchó la voz esperanzadora, la voz de esperanza que anuncia promesa y certidumbre. Una promesa para usted y para mí. No temas, cree, sigue creyendo. Así que, hermanos, esa es la historia. Eso es lo que yo los invito el día de hoy para poder compartir, para que nosotros podamos saber que teniendo fe, lo que esperamos nos va a suceder, que lo imposible sucede, que podamos sentirnos hijos de Dios, que no nos desesperemos de esta pandemia, que si necesitamos estar este mes todavía en nuestras casas, lo hagamos con gusto. Si todavía vamos a estar en enero, en febrero, más tiempo en casas, lo hagamos con gusto. ¿Por qué? ¿Por qué pedirle a Dios que cambie las cosas? Así lo quiere. Y si nosotros queremos ser prudentes, tenemos que tener fe y contagiar de fe a los demás con prudencia. Y entonces no tentar a nuestro Dios y decirle, no me importa, no me va a pasar nada y me voy a salir. No, ser prudentes y tener fe y escuchar la palabra con todo ánimo, con toda certeza, como lo estamos haciendo ahorita. Voy a contarles 2 historias el día de hoy. Así que me gustaría que las pudieran escuchar con calma. Y la primera pregunta es, en esta historia, ¿construir o plantar? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué les gustaría? ¿Ser constructores o ser personas que siembran, sembradores? ¿Plantar o construir? ¿Qué hacen ustedes? Les voy a contar esta historia. Un texto anónimo dice que cada persona en su existencia puede tener 2 actitudes, construir o plantar. Los constructores pueden demorar años en sus tareas, pero un día terminan aquello que estaban haciendo. Entonces se paran y quedan limitados por sus propias paredes. La vida pierde el sentido cuando la construcción acaba. Pero existen los que plantan. Estos a veces sufren con las tempestades, las estaciones y raramente descansan. Pero al contrario que un edificio o una casa, el plantío, el jardín, jamás para de crecer. Y al mismo tiempo que exige la atención de aquel que planta, también le permite que para él la vida sea una gran experiencia. Así que entonces, aquí tenemos 2 actitudes, construir o plantar. Yo les invito, hermanos, a plantar. Cuando construimos una casa, la casa se termina y se nos acaban los proyectos y es como si se nos acaba y ahora ¿qué hago? Pero aquel que planta 1 año y va llevando la semilla, va sembrando, toma la cosecha y después siguiente año nuevamente plantar y otra vez hacer un proceso. La fe es así, hermanos, es un proceso. Es algo que se renueva cada día, cada tiempo, cada año, cada momento de existencia. Renovemos nuestra fe. Hagamos nuestra vida de una manera práctica, el sentirnos todos los días con nuestro Dios. Que estos ejemplos de vida que acontecieron en algún momento nos acontezcan a nosotros. Que lo contagiemos en nuestra casa, con nuestros familiares, que aunque estamos en familias, podamos en nuestras casas contagiarnos de fe. Y que si ayudamos en una cosa o en otra, si escuchamos la palabra, sintamos la armonía de un sábado, juntos, que tenemos la gran dicha de una transmisión y la gran bendición de hacerlo. Y es por eso, hermanos, que les voy a contar esta última historia. La historia se llama ¿Cuál eres tú? Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre era un chef de cocina y la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre el fuego. En una olla colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las 3 ollas las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente preguntándose qué estaba haciendo su padre.
A los 20 minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente colocó el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo, hija, ¿qué ves? Y la hija respondió, zanahorias, huevos y café. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara observó que el huevo se encontraba duro y le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. La hija le preguntó, ¿qué significa esto, padre? Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente cada uno de ellos. Por ejemplo, la zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había puesto débil, fácil de deshacer. En cambio, el huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había vuelto duro, se había endurecido. Los granos de café eran diferentes. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. ¿Cuáles de todos estos tres elementos eres tú? Le preguntó el padre a su hija. Y yo les pregunto lo mismo, hermanos. ¿Qué son ustedes? ¿Qué somos nosotros? Cuando la adversidad llama a la puerta, dice la historia, ¿cómo respondes? Le preguntó a su hija. ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza como un corazón maleable, pues es un espíritu que no tiene fortaleza, pero después de una separación, una muerte o algo difícil, te vuelves duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero por dentro te vuelves duro, amargado, áspero, con un espíritu endurecido, dejas de creer en Dios. O eres como un grano de café. El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causaba dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Así que, hermanos, si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas en forma positiva, sin dejarte vencer, y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Que ante la adversidad existe siempre una luz que ilumina nuestro camino y a la gente que nos rodea. Esparces con tu fuerza y con tu positivismo el mismo aroma que desprende el café. ¿Qué les parece esta historia, hermanos? A mí me gusta mucho contarla porque me parece una historia maravillosa. Me parece que si somos duros y llega una fricción y nos volvemos blandos, esto significa entonces que esa dureza que le decimos a todos que tenemos, en realidad no la tenemos. Que una angustia, que una aflicción, que un problema nos va a derrumbar. Si somos como un huevo, ¿qué nos pasa? Parece que somos débiles ante todos los demás, viene una adversidad y nos metemos en nuestro mundo. Nos alejamos de la iglesia, renegamos de todo, nos ponemos duros, nuestro corazón se vuelve de piedra, ya no queremos ir porque decimos, ¿para qué voy a la iglesia si de cualquier manera un día me voy a morir? O buscamos pretextos para estar fuera. O encontramos a gente y nos saca de la iglesia. Pero si somos como el café, esto es una maravilla. Transformamos el dolor y la tristeza en gozo y en alegría. Así lo dice la Escritura. Has transformado mi tristeza en baile, en gozo, en actitud de positivismo. Qué alegría es que nuestro corazón y nuestra alma se transforme así. ¿Cómo lo logramos? No lo logramos leyendo solamente Hebreos 2:11:1. No solamente leyendo la definición de fe, que es muy importante. Lo logramos viviendo esa definición, sintiéndola cada día. Termino con esto. Dice Hebreos, capítulo número 12, y así les pido, hermanos, que tengamos paciencia, que las cosas que no nos suceden bien, podamos tener el espacio. Ya sucederán, hermanos. Tengamos paciencia.
si nos desesperamos porque algo que estamos buscando todavía no sucede, va a llegar y va a llegar mejor de lo que esperábamos. Tengamos paciencia, hermanos, Dios nos va a ayudar. Pongamos en sus manos todo lo que hacemos, nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestra forma de creer, las acciones cotidianas, la amistad con los demás. Mostrémoslo a través de las oraciones por los otros. Mostremos en la forma que amamos a los que están junto a nuestra familia. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, dice la Biblia, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Paciencia, con fe, con certeza, con amor a nuestro Dios y con certidumbre en que el Hijo de Dios nos guía y nos da la oportunidad de alcanzar con sus palabras el camino hacia la vida eterna. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Paz a vosotros. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano ministro Rubén Mauriño. Que el Señor lo bendiga grandemente. Que el Señor bendiga la palabra que hemos recibido, mis hermanos. Y este mensaje maravilloso, mis hermanos, de hacernos presente en nuestra fe, mis hermanos. Y como dice la Escritura, el último texto que nos compartió nuestro hermano ministro, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a entonar esta alabanza a Cristo, Rey de Reyes.
Amén. Amada iglesia, vamos a hacer una oración. Le pido a nuestro hermano Gildardo Cruz, que sea el quien nos lleve en esta oración. Y después de esta oración, mis hermanos, recibiremos la bendición de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano ministro Benjamín García. Así que adelante, hermano Gil. Bendito Señor, gracias te damos en esta hora, porque tú tocaste, Señor, el corazón de nuestro hermano Mauriño y lo has bendecido grandemente y ha sido un instrumento, bendito Dios, de fe, un instrumento de eterno de amor, de servicio para todos tus hijos. Pedimos, eterno, que sigas derramando en él toda tu bendición y que siempre sea bendito en todo lo que hace, en todo lo que piensa. Que le sigas dando esas palabras, Señor, que tocan nuestros sentimientos y que nos conmueven. Bendícelo a él y a toda su familia y toda esta carrera del ministerio, Dios eterno, hasta que tú veas terminada tu obra también en tu siervo. Te agradecemos estos momentos en que has alimentado nuestro ser, bendito Dios, y sabemos que has acortado las distancias a través de tu palabra. Has hecho crecer más nuestra fe en este momento, a nutrirnos de tu palabra. Así todo el maná, Señor, que tú elegiste, trabajando en tu mente de tu siervo a través de tu Espíritu Santo, y este es el maná que hoy nos ha dado Dios eterno, nos has dado, y es el maná que nos va a dar eterno. Permite, Señor, que siempre sigamos creciendo y que no solamente nuestra fe, sino tu presencia en nuestras vidas, como decía tu siervo, nuestro modelo de vida y todo aquello, Señor, con la ayuda tuya, podamos crecer, bendito Dios. Tenemos fe, haznos hombres de fe, mujeres de fe a tus siervas, para que todos, Dios eterno, alcancemos la vida eterna. La bendice a todos mis hermanos que hicieron lo posible, a mis hermanas que están en producción, a mis hermanos también, a mi hermano Andrés, a mi hermano Jorge, a mi hermano Benjamín, a todos, Dios bendito, los que hicieron y hacen posible para que sigamos conectados en estas redes. Bendice a los enfermos de tu pueblo y por los que no tienen trabajo, dales trabajo, Señor, está en ti. Te agradecemos la salud que vendrá de ti para los enfermos. Te agradecemos el pan que llega a nuestras vidas y es Dios eterno que siempre, tanto el pan material y el pan espiritual se encuentren con nuestro ser. Gracias por este alimento que nos has dado, bendito Dios. Te agradecemos todo y te lo suplicamos por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amada iglesia, vamos a recibir la bendición de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano ministro Benjamín García. Hermano Juan. Amados hermanos, la bendición de nuestro Dios para todos nosotros dice así, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Señor les bendiga, paz a vosotros. Paz a vos, hermano ministro. Bien, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Muchas gracias. Deseamos que hayan tenido una excelente mañana y los invitamos en punto a las 5 de la tarde para que continuemos recibiendo este mensaje, el alimento espiritual, la palabra de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga grandemente.